Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro y hoy vamos a hacer un fondo oscuro. El fondo oscuro que vamos a hacer hoy es de pollo. Ahora, el fondo oscuro y el fondo claro es básicamente un caldo. El claro es el típico que uno cuando hierve un pollo con sus ciertos vegetales y te cae ese caldo en la mano, eso es un fondo claro. Ahora, el fondo oscuro tiene un poquito más de proceso, pero agarra un color más oscuro, obviamente, y el sabor se potencia mucho más. Para el fondo oscuro, lo más importante son los huesos. En este caso, el pollo, que los vamos a meter en el horno y los vamos a dorar. Estos van a soltar un sabor espectacular, por los cuales después vamos a hacer un proceso de desglaseado que les voy a enseñar qué es. En el fondo oscuro, lo más importante son los huesos del animal. Pero en este caso, de este fondo oscuro que vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer con desperdicios. Me refiero a, va a haber parte de carne y van a haber parte de huesos. No va a ser el hueso como tal. Simplemente cuando compran el pollo y son pedacitos como con huesos, que después si los cocinas sabes que no te los vas a comer, en vez de cocinarlos, los pico, los guardo en una bolsa, los congelo y los voy agrupando hasta tener unos cuantos y los uso. El mismo proceso con los vegetales. Normalmente estoy cocinando, guardo un pedacito de cebolla, guardo un pedacito de pimentón, guardo un pedazo de algo que no voy a usar, pues lo guardo en una bolsita y lo congelo. Para el caldo vienen perfectos. Los vegetales que nunca me faltan en un caldo son los siguientes: zanahoria, cebolla, celery o apio y pimentón rojo. También vamos a tener alrededor de media taza de vino blanco para el proceso de desglaseado. En una olla media grande añadimos un poco de aceite, alrededor de una cucharada. Calentamos. Mientras el aceite se calienta, picamos los vegetales. No tienen que ser perfectos, ya que es simplemente para darle sabor al caldo. También vamos a usar estos vegetales que sin duda alguna han visto mejores días, pero son los que les mencioné antes que teníamos congelados. Una vez nuestro aceite esté caliente, añadimos nuestros vegetales. Y dejamos cocinar. Una cosa muy importante es que no se le añade sal, ni al pollo, ni a los vegetales. No se pone sal en el fondo. Este fondo te va a servir para cremas, para bases de salsas, para la misma sopa, para hacer risotto, para lo que quieras usar el caldo. Y en ese caso es que le pones sal cuando hagas la receta. Pongo mis huesos de pollo en una bandeja, o en este caso, mis desperdicios de pollo en una bandeja, crudos, y los llevo al horno a 480 grados Fahrenheit. Y al pollo agarro un poco de color, o los huesos, y los añadimos en nuestra olla. El proceso de desglasado consiste en todas estas cosas que están pegadas, ¿verdad? Producto del pollo, esa grasa, básicamente esto. Queremos despegarlo con un poco de líquido, en este caso va a ser vino. Mientras más caliente esté el sartén o la bandeja, más fácil será. En este caso vamos a añadir suficiente agua hasta cubrir el pollo. Ya en este punto hemos terminado de desglasar. Es básicamente sacar toda esa sustancia que se queda pegada a la bandeja o al envase, todos esos sabores con algún tipo de líquido, como fue en mi caso, fue el vino, y esto pues lo añadimos a nuestro caldo. Ahora no se preocupen por la grasa, porque después de hacer y terminar el proceso vamos a enfriar el fondo y desgrasarlo. Y hervimos por alrededor de 1 hora a fuego medio. Una vez lo cocinamos ya por alrededor de 1 hora, lo sacamos y lo vamos a pasar por un colador. Una vez lo hemos pasado ya por el colador, esto lo vamos a llevar a la nevera
por una noche o unas cuantas horas para poder desgrasarlo más fácil. Pudiéramos desgrasarlo en caliente, pero es muy difícil. Se nos hace mucho más fácil cuando está en frío quitar esta capa de grasa. Y en este lado lo dejo enfriar y yo nunca boto este pollo. Este pollo lo agarro, las partes que tienen pollo, lo mecho y lo guardo en una bolsa para después cualquier otro tipo de comida que necesite pollo mechado. Después de haberlo dejado una noche en la nevera, reposando o unas cuantas horas, la grasa se debe solidificar y esto lo tenemos que quitar. Esto va a hacer que si usamos después el fondo o el caldo, esté menos grasoso y va a ayudar considerablemente a nuestras arterias. Si ven que parece como una gelatina, eso quiere decir que está perfecto. Pues espero que les haya gustado y les puedan dar uso. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.